Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar cuentos de Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914 durante una estancia temporal de sus padres y murió en París en 1984. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Algunos de sus cuentos se encuentran entre los más perfectos del género. Es el autor de las novelas Rayuela, que conmocionó el panorama cultural de su tiempo, y Libro de Manuel. Es autor de volúmenes de cuentos maravillosos como Bestiario, Final del juego o Todos los fuegos, el fuego, y de libros inclasificables y únicos como Historias de cronopios y de famas, La vuelta al día en 80 mundos o Los autonautas de la cosmopista. Hoy les vamos a contar 4 relatos de Julio Cortázar de diferentes libros. Leer a Cortázar es una experiencia extraordinaria que no se pueden perder. Vamos allá. Casa tomada. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Irene y su hermano deciden vivir solos en la casa, lo que parece una locura, pues en esa casa pueden vivir hasta 8 personas sin estorbarse. Hacen la limpieza por la mañana, levantándose a las 7, y a eso de las 11, su hermano le deja a Irene las últimas habitaciones por repasar y se va a la cocina. Almuerzan a mediodía, siempre puntuales. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Irene y su hermano han entrado en los 40 años con la inexpresada idea de que el suyo es un simple y silencioso matrimonio de hermanos. Piensan que se morirán allí algún día, que vagos y esquivos primos se quedarán con la casa o la echarán al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O tal vez sean ellos mismos quienes la volteen justicieramente antes de que sea demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces Irene teje un chaleco y después lo desteje en un momento porque algo no le agrada. Es gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados el hermano va al centro a comprarle lana. Irene tiene fe en el gusto de su hermano, se complace con los colores y nunca tiene que devolver madejas. Su hermano aprovecha esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si hay novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llega nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. Los hermanos no necesitan ganarse la vida. Todos los meses llega la plata de los campos y el dinero aumenta. Pero a Irene solamente la entretiene el tejido. Muestra una destreza maravillosa y a su hermano se le van las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitan constantemente los ovillos. Le parece hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo.
Se entra a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta de cancel del living, que tiene a los lados las puertas de sus dormitorios y al frente el pasillo que conduce a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franquea la puerta de roble y más allá empieza el otro lado de la casa, o bien se puede girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que lleva a la cocina o al baño. Cuando la puerta está abierta se advierte que la casa es muy grande. Si no lo está, da la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y su hermano viven siempre en esa parte de la casa. Casi nunca van más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido es impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo escucha al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que lleva desde aquellas habitaciones hasta la puerta. Se tira contra la puerta antes de que sea demasiado tarde, la cierra de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave está puesta del lado de los hermanos. Además, corre el gran cerrojo para más seguridad. Luego va a la cocina, calienta la pavita y cuando está de vuelta con la bandeja del mate, se lo dice a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Irene deja caer el tejido y mira a su hermano con sus graves ojos cansados. Le pregunta si está seguro. Su hermano asiente. Ella contesta mientras recoge las agujas que entonces tendrán que vivir en este lado. Su hermano ceba el mate con mucho cuidado, pero Irene tarda un rato en reanudar su labor. Está tejiendo un chaleco gris. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia desde entonces, cuando cierran algún cajón de las cómodas, se miran con tristeza diciendo que no está allí. Una cosa más de todo lo que han perdido al otro lado de la casa. Pero también tienen ventajas. La limpieza se simplifica tanto que aun levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, no dan las 11 y ya están de brazos cruzados. Irene se acostumbra a ir con su hermano a la cocina a ayudarle a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene está contenta porque le queda más tiempo para tejer. Su hermano anda un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a su hermana se pone a revisar la colección de sellos de su padre y eso le sirve para matar el tiempo. Se divierten mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que es más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene sueña en voz alta, su hermano se desvela enseguida. No se habitúa a esa voz de estatua o papagayo, una voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene dice que los sueños de su hermano consisten en grandes sacudones, que a veces hasta hacen caer la manta. Sus dormitorios tienen el living de por medio, pero de noche se escucha cualquier cosa en la casa. Aparte de eso, todo está callado. De día son los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. De noche el hermano siente sed y antes de acostarse le dice a Irene que va hasta la cocina a servirse un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, mientras ella teje, el hermano
Oye ruido en la cocina, o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apaga el sonido. A Irene le llama la atención la brusca manera en la que se detiene su hermano y acude a su lado sin decir palabra. Se quedan escuchando los ruidos, notando claramente que son de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Irene dice que han tomado esta parte. El tejido le cuelga de las manos y las hebras van hasta la cancel y se pierden por debajo. Cuando Irene ve que los ovillos han quedado del otro lado, suelta el tejido sin mirarlo. Su hermano le pregunta si tuvo tiempo de llevarse alguna cosa. Irene contesta que no. Están con lo puesto. El hermano se acuerda de los 15.000 pesos en el armario de su dormitorio, pero ya es tarde. Son las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Casa tomada está incluido en Bestiario. Apareció en 1947. Es uno de los cuentos más emblemáticos de Julio Cortázar. El cuento habla sobre el miedo a lo desconocido, la pérdida del espacio propio y la fragilidad de la seguridad. Casa tomada ha sido objeto de interpretaciones muy diferentes, desde alegorías políticas hasta reflexiones sobre el inconsciente y los miedos personales. La maestría de Cortázar radica en su capacidad para crear una atmósfera inquietante y sugerente, donde lo cotidiano se mezcla con lo inexplicable, dejando al lector con una sensación de desasosiego y una profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad. Las Ménades. Alcanzándome un programa impreso en papel crema, don Pérez me condujo a mi platea. Fila 9, ligeramente hacia la derecha. El perfecto equilibrio acústico. Conozco bien el Teatro Corona y sé que tiene caprichos de mujer histérica. A sus amigos, nuestro hombre les aconseja que no acepten jamás fila 13 porque hay una especie de pozo de aire donde no entra la música, ni tampoco el lado izquierdo de la parte alta porque algunos instrumentos dan la impresión de apartarse de la orquesta, como flotar en el aire, y es como si una flauta se pusiese a sonar a 3 metros de uno mientras el resto continúa correctamente en la escena. Le eché una mirada al programa. Tendríamos El sueño de una noche de verano, Don Juan, el mar y la Quinta Sinfonía. No pude menos de reírme al pensar en el maestro. Una vez más, el viejo zorro había ordenado su programa de concierto con esa insolente arbitrariedad estética que encubría un profundo olfato psicológico, rasgo común en los regisseurs de music hall, los virtuosos de piano y los matchmakers de lucha libre. El maestro conoce a su público. Arma conciertos para los habituales del Teatro Corona, es decir, gente tranquila y bien dispuesta que prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer y que exige, ante todo, profundo respeto por su digestión y su tranquilidad. Con Mendelssohn se pondrán cómodos. Después el Don Juan, generoso y redondo, con tonaditas silbables. Debussy los hará sentirse artistas y luego el plato fuerte, el gran masaje vibratorio beethoveniano para salir volando a casa, que al día siguiente hay un trabajo loco en la oficina. En realidad yo le tenía un enorme cariño al maestro, que nos trajo buena música a esta ciudad sin arte, alejada de los grandes centros donde hace 10 años no se pasaba de la Traviata y la obertura del Guaraní. El maestro vino a la ciudad contratado por un empresario decidido y armó esta orquesta que podía considerarse de primera línea. Al principio los abonados le gruñeron, pero al final lo ovacionaron por cualquier cosa, por solo verlo, como en este momento en que su entrada está provocando un entusiasmo fuera de lo común. A principios de temporada la gente tiene las manos frescas, aplaude con gusto y además todo el mundo quiere al maestro, que se inclina secamente y se vuelve hacia los músicos con su aire de jefe. Yo tenía a mi izquierda a la señora de Jonathan, a quien no conozco mucho, pero que pasa por melómana y que sonrosadamente me dijo: ahí tiene a un hombre que ha conseguido lo que pocos. No solo ha formado una orquesta, sino un público. ¿No es admirable?
Nuestro hombre le confiesa que el programa le parece horrendo. La señora de Jonathan le mira con dureza, aunque su amabilidad puede más, y le explica que son todas obras maestras y que cada una ha sido solicitada por carta de admiradores. Y que el maestro cumple esa noche sus bodas de plata con la música y la orquesta los 5 años de formación. Mendelssohn y Strauss le valen al maestro sendas ovaciones, tal vez demasiado generosas. Pero los aniversarios son las grandes puertas de la estupidez, y presumí que los adictos del maestro no eran capaces de contener su emoción. En el bar encontré al doctor Epifanía con su familia y me quedé a charlar unos minutos. Las chicas de Epifanía están rojas y excitadas y dicen que Mendelssohn ha sido bestial, que es una música como de terciopelo y de gasas. A la pequeña le gusta más Strauss, le pone la piel de gallina. El doctor Epifanía dice que el maestro está genial esta noche, que él mismo hace años que no aplaudía tanto. Lo curioso es que hasta ese momento yo había tenido la impresión contraria, y me parecía que el maestro estaba en una de esas noches en que el hígado le molesta y él opta por un estilo escueto y directo, sin prodigarse mucho. Pero debe de ser el único que piensa así, porque Cayo Rodríguez le salta al pescuezo y le dice que el Don Juan ha sido brutal y que el maestro es un director increíble. Guillermina Fontán va hacia ellos y repite todos los epítetos de las chicas de Epifanía, y ella y Cayo se miran con lágrimas en los ojos, conmovidos por esa fraternidad, en la admiración que por un momento hace tan buenos a los humanos. Y ahora viene Debussy. Me fui de ronda por los pasillos, volví al foyer, y en todas partes era entre conmovedor e irritante ver el entusiasmo del público por lo que acababa de escuchar. Un enorme zumbido de colmena alborotada incidía poco a poco en los nervios, y yo mismo acabé sintiéndome un poco febril y dupliqué mi ración habitual de soda Belgrano. Cuando vuelve a la platea, todo el mundo está ya en su sitio. Los músicos entran desganadamente a escena. Algunas linternas eléctricas se encienden y apagan. Los melómanos, provistos de partituras, ensayan así sus métodos de iluminación. La luz de la gran lucerna central baja poco a poco y en la oscuridad de la sala se levantan los aplausos que saludan la entrada del maestro. A mi izquierda, la señora de Jonathan batía palmas con fuerza. Toda la fila aplaudía cerradamente. Pero a la derecha, 2 o 3 plateas más allá, vi a un hombre que se estaba inmóvil, con la cabeza gacha. Un ciego, sin duda. Adiviné el brillo del bastón blanco, los anteojos inútiles. Solo él y yo nos negábamos a aplaudir, y me atrajo su actitud. Hubiera querido sentarme a su lado, hablarle. Alguien que no aplaudía esa noche era un ser digno de interés. 2 filas más adelante, las chicas de Epifanía se rompían las manos, y su padre no se quedaba atrás. El maestro saluda brevemente, mirando 1 o 2 veces hacia arriba, con un aire entre interesado y perplejo. La Mère le vale una ovación apenas algo menor que la obtenida con Strauss. La señora de Jonathan llora, murmura que es increíblemente inefable. El maestro entra y sale con su destreza elegante y su manera de subir al podio. Hace levantarse a la orquesta y los aplausos y los bravos redoblan. El ciego aplaude suavemente, cuidándose las manos, la cabeza gacha, el aire recogido y casi ausente. Los bravos restallan desde todas direcciones. No se aplaude Don Juan ni la Mère, sino solamente al maestro. La fuerza de la ovación empieza a alimentarse a sí misma, crece por momentos y se torna casi insoportable. Irritado miré hacia la izquierda. Vi a una mujer vestida de rojo que corría aplaudiendo por el centro de la platea y que se detenía al pie del podio, prácticamente a los pies del maestro. Al inclinarse para saludar otra vez, el maestro se encontró con la señora de rojo a tan poca distancia que se enderezó sorprendido. De las galerías altas baja un fragor que lo obliga a alzar la cabeza y saludar como raras veces lo hace, levantando el brazo izquierdo. Aquello exacerba el entusiasmo y a los aplausos se agregan truenos de zapatos batiendo el piso. Realmente es una exageración. No hay previsto ningún descanso, pero el maestro se retira 2 minutos. El calor, la humedad y la excitación han convertido a la mayoría de los asistentes en lamentables langostinos sudorosos. Muchas personas corren hacia el foyer para tragar a toda velocidad una cerveza o una naranjada. Temerosos de perder algo, retornan a punto de tropezarse con otros que salen y en la puerta principal de la platea hay una confusión considerable. Pero no se producían altercados. La gente se sentía de una bondad infinita. Era más bien como un gran reblandecimiento sentimental en que todos se encontraban fraternalmente y se reconocían. La señora de Jonathan, demasiado gorda para maniobrar en su platea, alzaba hasta mí, siempre de pie, un rostro
extrañamente semejante a un rabanito. Inefable, repetía. ¿Tan inefable? Los músicos y el maestro parecen los únicos dignos. Y además el ciego, rígido y sin aplaudir, con una atención exquisita y sin la menor bajeza. La señora de Jonathan murmura que viene la quinta, el éxtasis de la tragedia. El maestro está casi hermoso, con su rostro fino y avizor. Un gran silencio se hace en la sala. Pasa el primer movimiento. El segundo, magníficamente dirigido, repercute en una sala donde el aire da la impresión de estar incendiado, pero con un incendio invisible y frío que quema de dentro a fuera. Casi nadie oyó el primer grito porque fue ahogado y corto. Pero como la muchacha estaba justamente delante de mí, su convulsión me sorprendió y al mismo tiempo la oí gritar entre un gran acorde de metales y maderas. Un grito seco y breve como de espasmo amoroso o de histeria. Su cabeza se dobló hacia atrás sobre esa especie de raro unicornio de bronce que tienen las plateas del Corona y al mismo tiempo sus pies golpearon furiosamente el suelo mientras las personas a su lado la sujetaban por los brazos. Arriba se oye otro grito, otro golpe en el suelo. El maestro cierra el segundo tiempo y suelta directamente el tercero. La muchacha de la butaca delantera se dobla poco a poco y alguien, quizá su madre, la sostiene siempre de un brazo. La señora de Jonathan está con los ojos fijos en la espalda del maestro, perdida en la música. Algo le brilla debajo de la boca, en la barbilla. De golpe dejé de ver al maestro porque la rotunda espalda de un señor de smoking se enderezaba en la fila delantera. Era muy raro que alguien se levantara a mitad del movimiento, pero también eran raros esos gritos y la indiferencia de la gente ante la muchacha histérica. Una mancha roja llama la atención en el centro de la platea. Es la señora que en el intervalo ha corrido a aplaudir a pie del podio. Avanza lentamente, aunque su cuerpo se mantiene erecto. Es un avance a pasos lentos, hipnóticos, como quien se prepara a dar un salto. Mira fijamente al maestro. Un hombre sale de las filas y se pone a andar tras ella. Están a la altura de la quinta fila y otras 3 personas se les agregan. La música concluye, saltan los primeros grandes acordes finales desencadenados por el maestro con espléndida sequedad, como masas escultóricas surgiendo de una sola vez. Entre 2 estallidos de la orquesta se oye gritar otra vez, pero ahora el clamor viene de uno de los palcos de la derecha y con él suenan los primeros aplausos sobre la música. La mujer de rojo y sus seguidores llegan bajo el podio en el preciso momento en que el maestro mete la batuta en el último muro de sonido y se dobla hacia adelante, agotado. Cuando se enderezó, la sala entera estaba de pie y yo con ella, y el espacio era un vidrio instantáneamente trizado por un bosque de lanzas agudísimas, los aplausos y los gritos confundiéndose en una materia insoportablemente grosera y rezumante, pero llena a la vez de una cierta grandeza, como una manada de búfalos a la carrera o algo por el estilo. De todas partes confluye el público a la platea y 2 hombres saltan de los palcos al suelo. Gritando como una rata pisoteada, la señora de Jonathan se ha desencajado de su asiento y con la boca abierta y los brazos tendidos hacia la escena vocifera su entusiasmo. Hasta ese instante el maestro ha permanecido de espaldas. Se da la vuelta lentamente y baja la cabeza en su primer saludo. Saluda por segunda vez y al hacerlo mira a la derecha donde un hombre de smoking y pelo rubio acaba de saltar al escenario seguido por otros 2. Me pareció que el maestro iniciaba un movimiento como para descender del podio, pero entonces reparé en que ese movimiento tenía algo de espasmódico, como de querer librarse. Las manos de la mujer de rojo se cerraban en su tobillo derecho, tenía la cara alzada hacia el maestro y gritaba. Al menos yo veía su boca abierta, y supongo que gritaba como los demás, probablemente como yo mismo. El maestro deja caer la batuta y se esfuerza por soltarse mientras dice algo imposible de escuchar. Uno de los seguidores de la mujer le abraza ya la otra pierna desde la rodilla y el maestro se vuelve hacia su orquesta como reclamando auxilio. Los músicos están de pie en una enorme confusión de instrumentos bajo la luz cegadora de las lámparas de escena. Los atriles caen como espigas a medida que por los lados del escenario suben hombres y mujeres de la platea. El maestro, al ver que un hombre trepa por detrás del podio, se agarra a él para que lo ayude a arrancarse de la mujer y sus seguidores, que le cubren ya las piernas con las manos, y en ese momento se da cuenta de que el hombre no es uno de sus músicos. Intenta rechazarlo, pero el otro lo abraza por la cintura. La mujer de rojo abre los brazos como reclamando, y el cuerpo del maestro se pierde en un vórtice de gentes que lo envuelven y se lo llevan amontonadamente. Hasta ese instante yo había mirado todo con una especie de espanto lúcido, por encima o por debajo de lo que estaba ocurriendo.
Pero en el mismo momento me distrajo un grito agudísimo a mi derecha y vi que el ciego se había levantado y revolvía los brazos como aspas, clamando, reclamando, pidiendo algo. Fue demasiado. Entonces ya no pude seguir asistiendo. Me sentí partícipe mezclado en ese desbordar del entusiasmo y corrí a mi vez hacia el escenario. Una multitud delirante rodea a los violinistas, les quita los instrumentos, se los oye crujir y reventarse como enormes cucarachas marrones, y empieza a tirarlos del escenario a la platea, donde otros esperan a los músicos para abrazarlos y hacerlos desaparecer en confusos remolinos. Legiones de oyentes han bloqueado las dos alas del escenario, formando un cordón móvil que avanza pisoteando los instrumentos, haciendo volar los atriles, aplaudiendo y vociferando al mismo tiempo en un estrépito tan monstruoso que ya empieza a asemejarse al silencio. Vi correr hacia mí un tipo gordo que traía su clarinete en la mano y estuve tentado de agarrarlo al pasar o hacerle una zancadilla para que el público pudiera atraparlo. No me decidí. Y una señora de rostro amarillento y gran escote, donde galopaban montones de perlas, me miró con odio y escándalo al pasar a mi lado y apoderarse del clarinetista, que chilló débilmente y trató de proteger su instrumento. Los músicos están en manos de sus admiradores, que los llevan en todas direcciones. De los palcos llegan los clamores más violentos, como si los músicos, incapaces de resistir la presión y el ahogo de tantos abrazos, pidieran desesperadamente que los dejaran respirar. Las luces bajan bruscamente y se reducen a una lumbre rojiza que apenas permite ver las caras, mientras los cuerpos se convierten en sombras epilépticas, en un amontonamiento de volúmenes informes, tratando de rechazarse o confundirse unos con otros. Me pareció distinguir la cabellera plateada del maestro en el segundo palco de mi lado, pero en ese instante mismo desapareció como si lo hubieran hecho caer de rodillas. A mi lado oí un grito seco y violento y vi a la señora de Jonathan y a una de las chicas de Epifanía precipitándose hacia el palco del maestro. A Cayo Rodríguez, que se ha distinguido en el escenario por su encarnizamiento en hacer bajar los músicos a la platea, acaban de partirle la nariz y anda titubeando de un lado a otro con la cara cubierta de sangre. El ciego se arrastra por el suelo dándose contra las plateas, perdido. Cada uno trata de desalojar a los demás y meterse por algún lado en los palcos. Yo veía todo eso y me daba cuenta de todo eso. Y al mismo tiempo no tenía el menor deseo de agregarme a la confusión, de modo que mi indiferencia me producía un extraño sentimiento de culpa, como si mi conducta fuera el escándalo final y absoluto de aquella noche. Pasan los minutos y parece decrecer el inmenso clamor desesperado, el debilitamiento de los gritos que al fin cesan y empieza a retirarse confusa y murmurante una parte del público. Uno que otro individuo se desplaza como borracho, secándose las manos o la boca con un pañuelo, alisándose el traje, componiéndose el cuello. En el foyer algunas mujeres buscan espejos y revuelven en sus carteras. Una de ellas tiene sangre en el pañuelo. Las chicas de Epifanía salen corriendo, parecen furiosas por no haber llegado a los palcos. Eché a andar hacia la escalinata de salida y en ese momento asomaron al foyer la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Los hombres marchaban detrás de ella como antes y parecían cubrirse mutuamente para que no se viera el destrozo de sus ropas. Pero la mujer vestida de rojo iba al frente, mirando altaneramente, y cuando estuve a su lado vi que se pasaba la lengua por los labios, lenta y golosamente se pasaba la lengua por los labios que sonreían. Las Ménades está incluido dentro del volumen de relatos final del juego, publicado en 1956. Las Ménades, según la mitología griega, son discípulas femeninas de Dionisio, el dios del vino, que organizaba rituales de locura y éxtasis. También es una representación de Orfeo, el músico que encontró la muerte despedazado por las Ménades. Este cuento nos lleva desde lo real a lo fantástico. Plantea las consecuencias más graves del fanatismo y de los efectos que la música puede tener en un grupo humano y pone en escena, en el plano de lo social, uno de los temas presentes en todo el libro de Cortázar, que es la metamorfosis. También puede analizarse en clave de género. La isla a mediodía. La primera vez que vio la isla, Marini estaba cortésmente inclinado sobre los asientos de la izquierda, ajustando la mesa de plástico antes de instalar la bandeja del almuerzo.
La pasajera lo ha mirado varias veces mientras él va y viene con revistas o vasos de whisky. Marini se demora ajustando la mesa, preguntándose aburridamente si vale la pena responder a la mirada insistente de la pasajera, una americana de las muchas. De pronto, en el óvalo azul de la ventanilla entra el litoral de la isla, la franja dorada de la playa, las colinas que suben hacia la meseta desolada. Corrigiendo la posición defectuosa del vaso de cerveza, Marini sonríe a la pasajera y le dice que son las islas griegas. La americana le dice que sí, con un falso interés. Empezó a ocuparse de un matrimonio sirio que quería jugo de tomate, pero en la cola del avión se concedió unos segundos para mirar otra vez hacia abajo. La isla era pequeña y solitaria, y el Egeo la rodeaba con un intenso azul que exaltaba la orla de un blanco deslumbrante y como petrificado, que allá abajo sería espuma rompiendo en los arrecifes y las caletas. Marini ve que las playas desiertas corren hacia el norte y el oeste. Lo demás es la montaña entrando a pique en el mar. Una isla rocosa y desierta, aunque hay una mancha plomiza cerca de la playa del norte, que puede ser una casa, quizá un grupo de casas primitivas. Marini empieza a abrir la lata de zumo y al enderezarse la isla se borra de la ventanilla. No queda más que el mar, un verde horizonte interminable. Miró su reloj pulsera sin saber por qué. Era exactamente mediodía. A Marini le gustó que lo hubieran destinado a la línea Roma-Teherán, porque el pasaje era menos lúgubre que en las líneas del norte y las muchachas parecían siempre felices de ir a Oriente o de conocer Italia. 4 días después, descubre otra vez el borde de la isla. Hay una diferencia de 8 minutos, pero cuando se inclina sobre una ventanilla de la cola no le quedan dudas. La isla tiene una forma inconfundible, como una tortuga que sacara apenas las patas del agua. La mira hasta que lo llaman, esta vez con la seguridad de que la mancha plomiza es un grupo de casas. Alcanza incluso a distinguir el dibujo de unos pocos campos cultivados que llegan hasta la playa. Durante la escala en Beirut, mira el atlas. Es la isla de Siros, una de las muchas islas al margen de los circuitos turísticos. Marini sigue pensando en la isla, mirándola cuando se acuerda y hay una ventanilla cerca, casi siempre encogiéndose de hombros al final. Nada de eso tenía sentido. Volar 3 veces por semana a mediodía sobre Siros era tan irreal como soñar 3 veces por semana que volaba a mediodía sobre Siros. Todo estaba falseado en la visión inútil y recurrente, salvo quizás el deseo de repetirla, la consulta al reloj pulsera antes de mediodía, el breve punzante contacto con la deslumbradora franja blanca al borde de un azul casi negro, y las casas donde los pescadores alzarían apenas los ojos para seguir el paso de esa otra irrealidad. 8 o 9 semanas después, cuando le proponen la línea de Nueva York con todas sus ventajas, Marini se dice que es la oportunidad de acabar con esa manía inocente y fastidiosa. Tiene en el bolsillo un libro donde un vago geógrafo de nombre Levantino da sobre Siros más detalles que los habituales en las guías. Contesta negativamente a la propuesta y se va a comer a la cantina de la compañía donde lo espera Carla. La costa sur de Siros es inhabitable, pero hacia el oeste quedan huellas de una colonia lidia o quizá cretomicénica, y el profesor Goldman ha encontrado 2 piedras talladas con jeroglíficos que los pescadores empleaban como pilotes del pequeño muelle. Los pulpos son el recurso principal del puñado de habitantes. Cada 5 días llega un barco para cargar la pesca y dejar algunas provisiones y géneros. En la agencia de viajes le dijeron que habría que fletar un barco especial desde Rinos, o quizá se pudiera viajar en la falúa que recogía los pulpos, pero esto último solo lo sabría Marini en Rinos, donde la agencia no tenía corresponsal. De todas maneras, la idea de pasar unos días en la isla no era más que un plan para las vacaciones de junio. Cuando Carla se vuelve a casa de sus hermanas en Palermo, Marini se va a vivir a un hotel cerca de Piazza Navona, donde hay librerías de viejo. Se entretiene buscando libros sobre Grecia, hojeando a ratos un manual de conversación. Le hace gracia la palabra calimera y la ensaya en un cabaret con una chica pelirroja con la que se acuesta. En Beirut lo espera siempre Tania. Un día hace otra vez la línea de Teherán y aparece la isla a mediodía. Marini se queda tanto tiempo pegado a la ventanilla que su compañera le regaña. Esa noche, Marini la invita a comer. Lucía le aconseja que se corte el pelo a la americana y él le habla un rato de Siros. En los viajes de vuelta, el avión sobrevolaba Siros a las 8 de la mañana. El sol daba contra las ventanillas de babor y dejaba apenas entrever la tortuga dorada.
Marini prefería esperar los mediodías del vuelo de ida, sabiendo que entonces podía quedarse un largo minuto contra la ventanilla mientras Lucía, y después Felisa, se ocupaba un poco irónicamente del trabajo. Marini, una vez, saca una foto de Siros, pero le sale borrosa. Felisa le cuenta que los pilotos ya lo llaman el loco de la isla. A él no le molesta. Con el tiempo se da cuenta de que Felisa, otra azafata, es la única que lo comprende un poco. Hay un acuerdo tácito con ella para que sea ella la que se ocupe del pasaje a mediodía, apenas él se instala junto a la ventanilla de la cola. La isla es visible unos pocos minutos, pero el aire está siempre tan limpio y el mar la recorta con una crueldad tan minuciosa que los más pequeños detalles se van ajustando implacables al recuerdo del pasaje anterior. La mancha verde del promontorio del norte, las casas plomizas, las redes secándose en la arena. Cuando faltan las redes, Marini lo siente como un empobrecimiento, casi un insulto. No llevaba demasiado la cuenta de los días. A veces era Tania en Beirut, a veces Felisa en Teherán, casi siempre su hermano menor en Roma. Todo un poco borroso, amablemente fácil y cordial, y como reemplazando otra cosa, llenando las horas antes o después del vuelo. Y en el vuelo todo era también borroso y fácil, y estúpido hasta la hora de ir a inclinarse sobre la ventanilla de la cola. Sentir el frío cristal como un límite del acuario donde lentamente se movía la tortuga dorada en el espeso azul. Ese día, las redes se dibujan precisas en la arena y Marini juraría que el punto negro a la izquierda al borde del mar es un pescador que está mirando el avión. Calimera, piensa absurdamente. Están a punto de llegar las vacaciones, ya no tiene sentido esperar más. En menos de 3 días estará en Siros. Con los labios pegados al vidrio, sonríe pensando que trepará hasta la mancha verde, que entrará desnudo en el mar de las caletas del norte, que pescará pulpos con los hombres, entendiéndose por señas y por risas. Nada es difícil una vez decidido. Un tren nocturno, un primer barco, otro barco viejo y sucio, la escala en Rinos, la negociación interminable con el capitán de la falúa, la noche en el puente pegado a las estrellas, el sabor del anís y del carnero, el amanecer entre las islas. Desembarcó con las primeras luces y el capitán lo presentó a un viejo que debía ser el patriarca. Klaios le tomó la mano izquierda y habló lentamente, mirándolo en los ojos. Vinieron 2 muchachos y Marini entendió que eran los hijos de Klaios. El capitán de la falúa agotaba su inglés. 20 habitantes, pulpos, pesca, 5 casas. Italiano visitante, pagaría alojamiento Klaios. Le dan una habitación pobre y limpia y un jarro de agua. Huele a salvia y a piel curtida. Lo dejan solo para irse a cargar la falúa y después de quitarse a manotazos la ropa de viaje y ponerse un pantalón de baño y unas sandalias, Marini echa a andar por la isla. El sol cobra lentamente impulso y de los matorrales crece un olor sutil, un poco ácido mezclado con el yodo del viento. Deben de ser las 10 cuando llega al promontorio del norte y reconoce la mayor de las caletas. La isla lo invade y lo goza con una tal intimidad que no es capaz de pensar o de elegir. La piel le quemaba de sol y de viento cuando se desnudó para tirarse al mar desde una roca. El agua estaba fría y le hizo bien. Se dejó llevar por corrientes insidiosas hasta la entrada de una gruta. Volvió mar afuera, se abandonó de espaldas. Lo aceptó todo en un solo acto de conciliación que era también un nombre para el futuro. Supo sin la menor duda que no se iría de la isla, que de alguna manera iba a quedarse para siempre en la isla. Se imagina a su hermano, a Felisa, sus caras cuando sepan que se ha quedado a vivir de la pesca en un peñón solitario. Los ha olvidado cuando gira sobre sí mismo para nadar hacia la orilla. El sol lo seca enseguida. Baja hacia las casas donde 2 mujeres lo miran asombradas antes de correr a encerrarse. Uno de los hijos de Klaios lo espera en la playa y Marini le señala el mar, invitándolo. El muchacho vacila mostrando sus pantalones de tela y su camisa roja. Después va corriendo hacia una de las casas y vuelve casi desnudo. Se tiran juntos a un mar ya tibio, deslumbrante bajo el sol de las 11. Secándose en la arena, Jonas empezó a nombrar las cosas. «Calimera», dijo Marini, y el muchacho rió hasta doblarse en 2. Después Marini repitió las frases nuevas, enseñó palabras italianas a Jonas. Casi en el horizonte, la falúa se iba empequeñeciendo. Marini sintió que ahora estaba realmente solo en la isla con Klaios y los suyos. Dejaría pasar unos días, pagaría su habitación y aprendería a pescar.
Alguna tarde, cuando ya lo conocieran bien, les hablaría de quedarse y de trabajar con ellos. Levantándose, tiende la mano a Jonas y echa a andar lentamente hacia la colina. La cuesta es escarpada y trepa, saboreando cada parada, volviéndose una y otra vez para mirar las redes en la playa, las siluetas de las mujeres que hablan animadamente con Jonas y con Clayos y lo miran de reojo, riendo. Cuando llega a la Mancha Verde, entra en un mundo donde el olor del tomillo y de la salvia es una misma materia con el fuego del sol y la brisa del mar. Marini mira su reloj pulsera y después, con un gesto de impaciencia, se lo arranca de la muñeca y lo guarda en el bolsillo del bañador. No será fácil matar al hombre viejo, pero allí, en lo alto, tenso de sol y de espacio, siente que la empresa es posible. Está en Siros, donde tantas veces ha dudado que pudiera llegar alguna vez. Se deja caer de espaldas entre las piedras calientes, resiste sus aristas y sus lomos encendidos y mira verticalmente al cielo. Lejanamente le llega el zumbido de un motor. Cerrando los ojos, se dijo que no miraría el avión, que no se dejaría contaminar por lo peor de sí mismo, que una vez más iba a pasar sobre la isla. Pero en la penumbra de los párpados imaginó a Felisa con las bandejas, en ese mismo instante distribuyendo las bandejas, y su reemplazante, tal vez Giorgio o alguno nuevo de otra línea, alguien que también estaría sonriendo mientras alcanzaba las botellas de vino o el café. Incapaz de luchar contra tanto pasado, abre los ojos y se endereza. Y entonces ve el ala derecha del avión, casi sobre su cabeza, inclinándose inexplicablemente. El cambio de sonido de las turbinas, la caída casi vertical sobre el mar. Baja a toda carrera por la colina, golpeándose en las rocas y desgarrándose un brazo entre las espinas. La isla le oculta el lugar de la caída, pero tuerce antes de llegar a la playa. Franquea la primera estribación de la colina y sale a la playa más pequeña. La cola del avión se hunde a unos 100 metros en un silencio total. Marini tomó impulso y se lanzó al agua, esperando todavía que el avión volviera a flotar. Pero no se veía más que la blanda línea de las olas, una caja de cartón oscilando absurdamente cerca del lugar de la caída, y casi al final, cuando ya no tenía sentido seguir nadando, una mano fuera del agua, apenas un instante. El tiempo para que Marini cambiara de rumbo y se zambullera hasta atrapar por el pelo al hombre que luchó por aferrarse a él y tragó roncamente el aire que Marini le dejaba respirar sin acercarse demasiado. Remolcándolo poco a poco lo lleva hasta la orilla. Toma en brazos el cuerpo vestido de blanco y tendiéndolo en la arena, mira la cara llena de espuma donde la muerte está ya instalada, sangrando por una enorme herida en la garganta. Con cada convulsión la herida parece abrirse un poco más y es como una boca repugnante que llama a Marini, lo arranca de su pequeña felicidad de tan pocas horas en la isla, le grita entre borbotones algo que Marini ya no es capaz de oír. A toda carrera venían los hijos de Clayos y más atrás las mujeres. Cuando llegó Clayos, los muchachos rodeaban el cuerpo tendido en la arena, sin comprender cómo había tenido fuerzas para nadar a la orilla y arrastrarse, desangrándose hasta ahí. «Ciérrale los ojos», pidió llorando una de las mujeres. Clayos miró hacia el mar, buscando algún otro sobreviviente. Pero como siempre, estaban solos en la isla. El cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. La isla a mediodía está incluido en el volumen titulado Todos los fuegos el fuego, publicado en 1966. Cortázar plantea en este relato un desdoblamiento del tiempo, que genera también el desdoblamiento del personaje. El hombre viejo sigue trabajando de azafato en el avión, mientras el hombre nuevo abandona todo y hace realidad su deseo profundo. Dos versiones de Marini habitan de manera distinta el mundo. Cuando el avión se cae, el hombre que Marini saca del agua es el mismo. A continuación, para terminar, les vamos a contar Ajoló, incluido en Final del juego, en el que Cortázar vuelve a hablar de la metamorfosis. Ajolot. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolot. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un ajolot. El azar le llevó hasta ellos una mañana de primavera en París. Nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Soslaya peces vulgares hasta dar inesperadamente con los ajolot. Se queda una hora mirándolos y sale, incapaz de otra cosa.
Consulta un diccionario y se entera de que los ajolots son formas larvales provistas de branquias de una especie de batracios del género Amblystoma. Que son mexicanos lo ha sabido por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Lee que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Su nombre en español es ajolote. Volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Los ajolot se amontonan en el mezquino y angosto piso de piedra y musgo del acuario. Hay 9 ejemplares y la mayoría apoya la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercan. Turbado, casi avergonzado, el hombre siente como una impudicia asomarse a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aísla mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Y entonces descubrí sus ojos, su cara. Un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, 2 orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. A ambos lados de la cabeza, donde deberían estar las orejas, le crecen 3 ramitas rojas como de coral. Es lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezan y vuelven a bajarse. A veces una pata se mueve apenas y el hombre ve los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho. Y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Oscuramente el hombre le parece comprender la voluntad secreta del ajolot, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Sus ojos, sobre todo, le obsesionan. Le hablan de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando su cara al vidrio, aunque a veces el guardián tose inquieto, el hombre busca ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Los ajolot siguen mirándole desde una profundidad insondable que le da vértigo. Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un ajolot. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los imagina conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega le penetra como un mensaje de auxilio. El hombre musita palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas, y ellos siguen mirándole inmóviles. Los ajolot son como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Hay una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Les temía. Eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario, no hace más que pensar en ellos. Llega a ir todos los días y de noche los imagina inmóviles en la oscuridad. Cada mañana, al inclinarse sobre el acuario, el reconocimiento es mayor. Sabe que sufren. Espían algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo ha sido de los ajolot. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los ajolot una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Su cara está pegada al vidrio del acuario. Sus ojos tratan, una vez más, de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Ve de muy cerca la cara de un ajolot inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, ve su cara contra el vidrio y en vez del ajolot, ve su propia cara contra el vidrio. La ve fuera del acuario, la ve del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta su destino.
Afuera, su propia cara vuelve a acercarse al vidrio. Ves su boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los ajolot. Yo era un ajolot. Y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo el mismo, yo era un ajolot y estaba en mi mundo. El horror es creerse prisionero en un cuerpo de ajolot, transmigrado a él con su pensamiento de hombre, enterrado vivo en un ajolot, condenado a moverse lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesa cuando una pata le roza la cara, cuando ve a un ajolot junto a él que le mira. Supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. El hombre va menos desde entonces. Pasa semanas sin asomarse. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento. Va a escribir todo esto sobre los ajolot. Y así les hemos contado Casa Tomada, Las Ménades, La Isla a Mediodía y Ajolot. Hemos manejado el volumen 1 de los cuentos completos de Julio Cortázar, editados por la editorial Alfaguara. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.